leemos el libro de Romanos, o sea, un libro que habla de tanto en tan poquito, porque son 16 capítulos, pero tremendos 16 capítulos. A ver, a mí me ha gustado muchísimo porque el tema principal es el amor, que el amor es Dios, y habla constantemente del amor que Dios nos tiene, pero por todos lados. Es que me hace mucha gracia cómo Pablo te está hablando del amor de Dios, ya no solo directamente, sino también muy indirectamente. O sea, es que te lo mete por todos los lados, de que Dios te ama. O sea, literalmente te lo está diciendo. Cristo murió por ti. Esta es la prueba de que Dios te ama. Te muestra lo importante que eres. O sea, lo especial que eres, lo esencial que eres aquí. O sea, el que estás aquí porque eres importante. Y bueno, entre esto, tantísimas cosas. Y sobre todo, o sea, una de las cosas más bonitas que dice San Pablo es que nada nos puede separar del amor de Dios. O sea, es que es precioso. Y el cómo la ley, o sea, ¿cómo se resume la ley? Se resume en el amor, en el mandamiento del amor, en amar al prójimo, que el prójimo somos todos, amar a los demás. O sea, si tú amas, estás cumpliendo la ley. La importancia de la identidad, de saber responder a la pregunta ¿quién soy? Fijaos cómo Pablo lo tenía bien claro, que en el principio de la carta se presenta, y también no solo lo vemos en cómo se presenta, sino la seguridad con la que habla, con la valentía, porque una vez tú sabes quién eres, tú sabes y tienes claro aquello que quieres, aquello que no quieres, o sea, aquello que eres y aquello que no eres. Entonces él hablaba con fundamento, hablaba con esa seguridad de decir esto y esto. ¿Por qué? Porque se conocía. O sea, porque gracias a conocer a Dios, se conoció a Él. Ojo, que de repente cuando estaba hablando Pablo y de repente empieza a hablar de tú a tú, porque Pablo en un momento empieza tú, ¿qué haces esto? O sea, y lo que te está diciendo es no juzgues, no desprecies, no juzgues porque juzgando te condenas a ti mismo. Y se nos invita a dejar la justicia de Dios, porque nosotros tenemos que tomar el papel de Dios, cuando es Dios quien hace esas cosas. O sea, es que muchas veces nos ponemos cargas en la espalda innecesarias y cargas que no nos hacen nada bien, porque juzgar no nos hace nada bien a nosotros mismos. Entonces, esto me encantó porque al final habla de tú a tú y lo sientes personal y es como una lección. O sea, yo desde que leí esto me ayudó muchísimo a no juzgar a los demás. La sinceridad, la verdad, la valentía con la que él hablaba. Algo que me fascina de Pablo es que te explica muchas cosas, como por ejemplo qué es el Evangelio, qué es la ley, qué es la esperanza, qué es la caridad, qué es el pecado. O sea, como que también piensa en los demás y responde a aquellas dudas que ellos pueden plantear. Y esto es maravilloso porque en esos tiempos había mucha incertidumbre, las personas no sabían muy bien qué hacer, el cristianismo era algo totalmente nuevo. Y Pablo lo que hizo fue aclararles todas estas dudas. Como por ejemplo, ¿qué es la ley? Pues la ley lo que hace es proporcionar el conocimiento del pecado. Pablo lo dice, si no hubiese sido por la ley, yo no hubiera sido consciente de esto. Entonces dice que la ley es buena, santa, justa y expresa la voluntad de Dios. La ley ayuda a ver, es como los rayos X. Te estás viendo lo que estás haciendo a través de la ley. Claro, si quieres verlo, porque si no quieres verlo, por mucho que leas no vas a ver nada. Porque en muchas ocasiones no nos hace tanta gracia saber lo que estamos haciendo y preferimos no saber a saber. Y esto, ojo, que tampoco está bien. Porque si tenemos esa oportunidad de saber y la rechazamos, está feo. Luego, pues, ¿qué es la caridad? La ley en su plenitud. Quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Bueno, una de mis frases que más repetía y más repito en mis episodios desde hace mucho tiempo es si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que aquí Pablo lo dice literalmente. Todo lo usa Dios para bien. O sea, todo, a pesar de que sea malo, Dios lo transforma en bueno. O sea, incluso en medio de la tribulación te está diciendo, en medio de la tribulación aprenderás a ser paciente y esa paciencia te llevará a la virtud y esa virtud te llevará a tener la esperanza, que para mí en Romanos hay una definición de esperanza tan bonita porque dice que la esperanza no tiene sentido si tú tienes esperanza en aquello que se ve, porque ¿qué sentido tiene? O sea,
Tú debes de tener esperanza en aquello que no se ve. Y es precioso cómo lo explica Pablo. Luego, ¿qué es el pecado? Que el pecado nos engaña, o sea, sobre todo lo que se me ha quedado es que es una mentira y que toma las cosas buenas y las quiere hacer malas, o sea, al revés que Dios toma lo malo, lo convierte en bueno, y el pecado te hace todo lo contrario, te engaña y hace de lo bueno malo. Entonces, mucho cuidado, y por eso se nos llama a estar despiertos, a estar atentos, a discernir cuál es la voluntad de Dios, a discernir qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Habla de las luchas internas que obviamente como humanos tenemos, las luchas internas contra el pecado. Luego, que lo que hace un hombre puede afectar a todos. Recordamos la figura de Adán y la figura de Jesús, que por el pecado de un hombre todos fuimos condenados y por la obediencia de un hombre todos fuimos considerados justos, o sea, todos fuimos salvados. La importancia de conocer, de leer, de indagar las escrituras, la palabra de Dios. Pablo la conocía y se nota, o sea, cuando lees sus cartas, cuando lees San Pablo, se nota como también es que él venía de los fariseos y los fariseos estaban como muy aplicados en lo que era la ley. Pero, o sea, vemos esa importancia de conocer la ley para también conocer a Dios, o sea, leer la Biblia te ayuda a conocer a Dios, a conocer su carácter, cómo es, qué es lo que hace, y te aseguro que te sorprenderá, porque, o sea, es que si ya te dice todo el mundo, Dios te ama, Dios no sé qué, Dios no sé cuánto, pero leyendo la Biblia es una locura. Es que sí, Dios te ama, pero cuando lees la Biblia ves que te ama de una manera tremendamente increíble, o sea, es que es inexplicable, o sea, es incomprensible cómo Dios nos ama de la forma en que nos ama, y así es Dios, así es todo lo que hace, es incomprensible por la mente humana, porque es algo tan inmenso, tan grande, o sea, es que es increíble. Luego, la fe, los ejemplos de fe, como por ejemplo Abraham y Sara, el creer, confiar, esperar, son palabras que se marcan mucho. La unidad, somos un solo cuerpo en Cristo, eres imprescindible. ¿Por qué? Porque tú tienes una serie de dones, la persona de tu lado otra serie de dones, todos tenemos una serie de dones que Dios nos ha otorgado. Entonces, qué bonito es juntar todos estos dones y ser todos uno. La importancia de la oración, porque incluso hasta Pablo pide oración por él y la pide como para que le acompañen en esa lucha, en esa batalla. O sea, qué importante es la oración por los demás y por uno mismo. El ayudar, compartir las palabras de ánimo. Al final de la carta vemos como Pablo anima a las personas, las va saludando, pero las saluda con una pequeñita frase que, pues quieras o no, da ese ánimo en medio de, pues posiblemente la batalla o de, pues alguna tribulación. Debemos ser agradecidos, o sea, vemos, pues cuando hablamos del pecado, cómo las personas, aun conociendo a Dios, cambiaron la verdad y la transformaron en mentira, que esto es todo lo que hace el pecado. El alejarse de Dios lleva al desorden moral y debemos de pensar no solo en nosotros mismos, sino también en los demás. Cristo puso a los demás primero. Y hablando de Cristo, hay algo que me encantó, que comenté en un capítulo de la vigilia de la JMJ del año 2023 en Lisboa, y es la vigilia que hicimos con el Papa, y dijo algo muy importante, que Romanos también habla de que Jesús se da gratuitamente por nosotros, o sea, no pide nada a cambio. Entonces, dijo el Papa que solo hay una cosa gratis, y esa cosa gratis, la única cosa gratis que hay en el mundo, es el amor de Jesús. Otra de las cosas que habla Romanos es de la responsabilidad. Habla de la importancia de cuidar el interior. Habla de que en el bautismo, cuando nos bautizamos en Cristo Jesús, somos incorporados a su muerte y a su resurrección. Habla de la ley de Dios contrastada con la ley del pecado. Que debemos, o sea, una cosa que me ayudó es que cuando estamos luchando contra algo, contra algún pecado, contra algo que hacemos mal, lo importante no es enfocarse en el pecado. Está bien saber el pecado y reconocer aquello que fallamos, pero lo importante es enfocarse en Jesús, porque si nos enfocamos en Jesús, nos iremos olvidando de ese pecado, de aquello en lo que fallamos. Él nos ayudará. La gloria venidera es incomparable con los sufrimientos, o sea, comparado con los sufrimientos no serán nada con la gloria que viene.
¿Acaso la vasija dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste así? O sea, esta es uno de los versículos que más me marcó, porque ¿quiénes somos para decirle a Dios lo que debe hacer? ¿O quiénes somos para decirle a Dios cómo debe de hacernos? O sea, es como si un vaso le dice a su creador, no, es que me tienes que hacer con el asa de esta forma, con un dibujito aquí, allá. ¿Qué no sabrá tu creador cómo debe de hacer las cosas? Todas las cosas provienen de Él y son por Él y para Él. Vence al mal con el bien, o sea, a pesar de que te odien, ama, o sea, a pesar de que te contesten mal, contesta bien, marca esa diferencia. Es difícil, sí, pero, o sea, te recomiendo muchísimo que lo intentes y verás cómo luego las contestaciones son muy diferentes, porque las personas no se esperan cuando ellas te hablan mal que tú les vayas a hablar bien, o que cuando ellas te hablan con odio, tú les contestes con amor. O sea, es que esto es lo que realmente marca la diferencia, el amor. A César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Cuidado con las divisiones, los escándalos, porque esto no viene de Dios, o sea, esto viene de Satanás. Y una de las cosas que dice, acabando la carta, es que Dios aplastará a Satanás bajo vuestros pies. O sea, vemos como el amor siempre vence. O sea, la luz siempre gana las tinieblas, el amor vence al odio. Y en este libro vemos, entre otras cosas, que Dios es paciente, que Dios es amor, que es justo, veraz, universal, de todos y para todos, es imparcial, es fiel, cumple lo prometido, poderoso, único, restaura incluso aquello que Él no ha roto. Bueno, severo, es el Dios de la paciencia, del consuelo, de la esperanza y de la paz. Y bueno, o sea, como os comentaba, la muerte ya no tiene poder sobre Cristo porque el amor venció. Y como decía alguien muy importante, el amor vence siempre. Para mí, pues esto es un poquito el resumen de lo que he aprendido en Romanos. O sea, es una maravilla de libro, es un libro en la que muchas personas importantes en la historia han tenido su conversión, su encuentro con Jesús, simplemente, por ejemplo, en el caso de San Agustín, leyendo 2 versículos, empezaron su historia de amor con Dios. O sea, Dios les tocó el corazón a través de esos 2 versículos. Entonces, imaginaos si todo el mundo abriese la Biblia. ¡Wow! O sea, ¿qué sucedería si esto sucediese? O sea, así que vemos esa importancia de leer la palabra de Dios porque, o sea, Dios nos habla y Dios sabe cómo hablarnos porque nos conoce. Pero en la palabra, como Él nos habla en la palabra, diría, en mi caso, que no nos habla en ningún otro sitio. Así que te animo a que leas la palabra. Me hace mucha ilusión ir por Romanos. O sea, la verdad que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer cuando veo que estoy ya por Romanos. Digo, ¿qué? Y encima el siguiente libro es Corintios, que es un libro que yo amo desde hace muchísimo tiempo, pero muchísimo, por todo lo que habla y que... A ver, es que Pablo habla mucho del amor, obviamente, porque vemos como Pablo es una persona totalmente entregada al amor, o sea, una persona totalmente entregada a Cristo y está totalmente enamorado de Cristo y por eso, o sea, tiene ese foco en él y no le da vergüenza hablar de Cristo, o sea, lo quiere compartir ese amor con todos. Entonces, pues para mí, Corintios es un libro que también habla del amor y uno de los libros, diría que más leídos, porque es uno de los libros que más se lee en las bodas. Entonces, pues bueno, lo descubriremos juntos. Muchísimas gracias de todo corazón por seguir aquí. Si eres nuevo, bienvenido. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Que tengas muy pero que muy buen día, muy feliz comienzo de año y que Dios te bendiga.